Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a resolver otro examen de selectividad. En este caso de la EBAU también de 2018 de la convocatoria de junio. El examen de Matemáticas 2, la opción B. En un vídeo anterior resolvimos la opción A, hoy vamos a resolver la opción B. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar con el ejercicio 1. Vamos allá. Bueno, pues el primer ejercicio nos dice, dadas las matrices A, 1, 2, 2, 5, B, 1, 0, 1, 1 y M, 1, 1, A, B, calcúlense A y B para que verifiquen que el determinante de M por A sea igual a 2 y el determinante de M más B sea igual a 3, donde se está usando la notación habitual con barras verticales para denotar el determinante de una matriz, ¿vale? Que es como os lo he dicho. Vale, pues primero lo que voy a hacer es, necesito calcular el determinante de M por A, voy a ponerlo bien, necesito calcular el determinante de M por A y luego lo igualaré a 2 y también necesito calcular el determinante de M más B y lo igualaré a 3, ¿de acuerdo? Pero para ello primero necesito calcular las matrices sobre las que necesito calcular este determinante. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular la matriz M por A. M por A. Para ello lo que hago es poner mis dos matrices, 1, 2, 2, 5 y la otra matriz, en orden. Recordad que el producto no es conmutativo en matrices, por lo tanto primero pongo la matriz M, es decir, 1, 1, A y B, y después pongo la matriz A, 1, 2, 2, 5, ¿vale? Recordar importante de las matrices, no es lo mismo hacer M por A que hacer A por M, ¿de acuerdo? Esto es distinto, el producto en matrices no es conmutativo. Vale, vamos a hacer el producto que tenemos indicado. Para hacer este producto, recordar que es filas por columnas. Por lo tanto, voy multiplicando. Vale, 1 por 1, 1 más 1 por 2, 2. Por lo tanto, me sale 3. Luego, 1 por 2, 2 y 1 por 5, 5. 2 más 5, 7. Luego la siguiente será, voy a separarlo un poco más porque voy a tener que poner cuentas abajo. Es filas por columnas, entonces A por 1, A, y B por 2, 2B. Por lo tanto, me queda A más 2B. Y luego el siguiente sería 2A más 5B. ¿De acuerdo? También he hecho filas por columnas. Esta por esta. Vale, de ello tendría cuál es mi matriz M por A. Por lo tanto, lo que voy a hacer es calcular su determinante. Determinante de M por A. Es decir, determinante de la matriz 3, 7 y luego A más 2B y luego 2A más 5B. Vale, determinantes, diagonal principal, multiplico 3 por 2A más 5B y menos 7 por A más 2B. Vale, hacemos las multiplicaciones, sería 6A más 15B y luego menos 7A más 14, más no, cambio de signo, que estoy multiplicando por menos 7, menos 14B. Vale, terminamos de hacer las operaciones, 6A y menos 7A nos queda menos A y luego 15B menos 14B nos queda más B. Y todo esto hemos dicho que tiene que ser igual a 2, por lo tanto igual a 2. De aquí ya tengo una primera condición, lo que tengo es que la relación entre la A y la B es esa que tenemos ahí, menos A más B es igual a 2, ¿vale? O también puedo utilizarlo para después, que B es igual a 2 menos A. Bien, y ya tenemos la primera. Lo siguiente que tengo que calcular es este otro determinante, el determinante de M más B. Para ello hay que calcular M más B. Pues por lo tanto pongo las cuentas. M más B y hacemos la suma. En este caso la suma, si es conmutativa, podía cambiar el orden, pero voy a mantenerlo. 1, 1, AB y a esto tengo que sumarle más la matriz B. 1, 0, 1, 1. Por lo tanto, al sumar voy sumando casilla por casilla. Por lo tanto, 1 más 1 nos sale directamente 2, 1 más 0 sale 1, luego A más 1, pues A más 1, y B más 1, pues B más 1. Vale, y el determinante de esta matriz tiene que salir 3. Vale, voy a cambiar de diapositiva y voy a poner otra vez mi matriz. M más B, que hemos dicho que es 2, 1, 1, A más 1, A más 1 y B más 1. Y quiero calcular el determinante de esta matriz, es decir, determinante de M más B. Es decir, determinante de 2, 1, A más 1 y B más 1. Vale, y lo mismo, multiplicamos diagonal principal, 2 y B más 1, 2B más 1,
menos diagonal secundaria 1 por a más 1, por lo tanto a más 1, que luego cambiaré de signo. Esto es igual, continúo por debajo, a 2b más 2 menos a menos 1. Y todo esto tiene que ser igual a 3 luego al final. Era igual a 3, que lo tenemos aquí, sí. Entonces me queda menos a más 2b más 1, y todo esto he dicho que es igual a 3. De tal forma que tengo que menos a más 2b es igual a 2. La otra ecuación que teníamos era menos a más b era igual, me parece que también a 2, ¿vale? Sí, la tengo ya remarcada, igual a 2. Vale, a 2. Y ya tengo mis ecuaciones. Por lo tanto, por ejemplo, restando las dos ecuaciones, tendría menos a menos menos a, directamente 0, 2b menos b me quedaría b, y luego 2 menos 2, 0. Por lo tanto, tengo ya que la b es igual a 0. Y si b es igual a 0, por ejemplo, cogiendo la segunda ecuación, menos a más b es igual a 2, es decir, menos a más 0 es igual a 2, y por lo tanto directamente la a es igual a menos 2. Y ya tengo mis dos parámetros calculados. Me pedían solo calcular la a y la b para que se verifiquen esas condiciones, pues ya lo tengo. Bueno, pues este ejercicio de rectas, planos y cálculo de distancias en el espacio nos dice, dada la recta R de ecuación continua x menos 1 igual a y más 1 entre 2 igual a z menos 1 y el plano pi de ecuación general x menos y más z igual a 0, se pide en el apartado A determinar la posición relativa de la recta R y el plano pi. Vale, mi recta está escrita en forma continua, de tal forma que yo tengo que resta algo y divide siempre algo. Está restando el 1 y divide un 1. Aquí tengo i más 1, pero a la hora de restar lo puedo poner como i menos menos 1, dividido entre 2. Y en la última, z menos 1 partido también 1. De tal forma que ahí ya tendría toda la estructura de la ecuación continua. ¿Por qué lo pongo así? Porque puesto de esta forma ya puedo escribir directamente la ecuación en paramétricas, de tal forma que tendría que solo tengo que poner el punto 1 menos 1, 1, y luego tengo que poner el vector más lambda, más 2 lambda y más lambda. De tal forma que para determinar la posición relativa yo solo tengo que resolver el sistema de ecuaciones formado por estas ecuaciones, las ecuaciones paramétricas y la ecuación general del plano. Ya está, con eso resolveré directamente la posición relativa. En este caso, como ya tengo x y z despejada, lo único que tengo que hacer es coger la ecuación de la recta, x menos y más z igual a 0, del plano, y lo que hago es sustituir esto, en este caso las variables x y z. Por lo tanto, me queda 1 más lambda menos, lo voy a dejar puesto, menos 1 más 2 lambda, y luego la z, 1 más lambda igual a 0. De aquí lo que tengo es que 1 más lambda más 1 menos 2 lambda, esto hemos dicho más 1, más 1 más lambda, de tal forma que lambda menos 2 lambda y lambda se nos van. Y nos queda nada más, vamos a ponerlo bien, nos quedan nada más 1 más 1 más 1, 3 igual a 0, lo cual es imposible. Me está diciendo que entonces este sistema es incompatible. No tiene solución. Por lo tanto, de las tres posiciones relativas que yo tengo en una recta, que R sea paralela al plano, que R corte al plano pi, una cosa así, ¿de acuerdo? Y luego que R esté contenida en el plano pi. En esta última, el sistema sería incompatible indeterminado, tiene infinitas soluciones, infinitos puntos en común. Aquí solo cortaría en un punto, sistema compatible determinado, y aquí no corta ningún punto, sistema incompatible. Por lo tanto, por ser sistema incompatible, R es paralela al plano pi. Y ya está, ya lo tenemos. Directamente en este caso ya tenemos la posición relativa solo poniendo la ecuación de la recta en paramétricas y a partir de ahí resolviendo el sistema de ecuaciones que teníamos con las 4 ecuaciones. Venga, y en el apartado B nos dicen calcular la distancia del plano pi al punto de la recta R 1, menos 1, 1 y hallar el plano paralelo a pi a la misma distancia de R que pi. Entonces, lo primero que vamos a hacer, en este apartado tenemos dos cosas que hacer, vamos a calcular la distancia de pi a ese punto. Nosotros tenemos que la distancia de un punto a un plano siempre va a ser la siguiente fórmula.
es coger la ecuación del plano, que será de la forma ax más bi más dz más d igual a 0, y luego el punto, voy a ponerlos por aquí, ¿vale? Si yo tengo un plano pi de la forma ax más bi más dz más d, ahí lo tendríamos, y un punto del que quiero calcular la distancia, x sub 0, y sub 0, z sub 0, pues lo único que tengo que hacer en la fórmula es coger la ecuación del plano, ¿vale? Yo voy a coger esa ecuación del plano, vamos a borrar esto para que luego tenga espacio, y lo único que voy a hacer es sustituir el punto en la x y z, de tal forma que arriba pondré b y sub 0 más d, z sub 0 y más d, y en valor absoluto, ya que la distancia tiene que ser positiva, por eso ponemos valor absoluto para que no quede negativo. Y abajo la raíz cuadrada de los coeficientes que acompañan a x y z, a al cuadrado más b al cuadrado más d, como veis, al cuadrado, y sumados. Esta será la fórmula. Pues en mi caso, la distancia de mi plano P a mi punto, que lo voy a llamar P también, ¿de acuerdo? A este punto vamos a llamarlo P, lo indicamos, P, es directamente coger la ecuación del plano, x menos y más z, y sustituir el 1 menos 1, 1. Es decir, 1 menos menos 1 más 1 y más 0, porque ya no tengo nada en la ecuación del plano. Partido lo que acompaña a las variables. Cada una elevado al cuadrado, vamos a dejarlo indicado, por lo tanto, 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado y más 1 al cuadrado. Por lo tanto, arriba me queda 1 más 1 más 1, módulo de 3 directamente, valor absoluto de 3, es decir, 3. Y abajo me queda 1 más 1 más 1, raíz de 3. Si racionalizamos, esto directamente nos queda 3 partido, esto 3 raíz de 3, partido raíz de 3 por raíz de 3, es decir, 3, directamente esto nos está quedando raíz de 3, unidades de longitud. Por lo tanto, ya lo tenemos. Esa es la distancia que nos pedían. Ahora me piden que calcule en la segunda parte, ¿vale? Vamos a dejarlo un poco separadito para que lo visualicemos mejor. Así. Entonces, en la segunda parte me están pidiendo que, dado mi plano y dado mi recta, voy a poner mi plano, ¿vale? Vamos a dibujarlo del otro lado y así tengo más espacio después. Vale. Yo tengo mi plano pi y tengo la recta que hemos utilizado en el apartado anterior. Sabíamos que son paralelas, por lo tanto dibujo la recta paralela. Quieren que calcule otro plano que esté a la misma distancia de mi plano. O sea, otro plano que esté a la misma distancia de la recta. Ahí y ahí. Es decir, eso es lo que quieren que calcule, un nuevo plano. De tal forma que este va a ser mi plano pi, el que yo quiero calcular es pi', y aquí tengo mi recta R. Nosotros sabemos, vamos a dejarlo indicado ahí, ¿vale? Así más o menos, que la distancia que tengo de uno a otro, la distancia de aquí a aquí, tiene que ser exactamente la distancia de aquí a aquí. Vale, ¿qué es lo bueno? Que yo ya tengo un punto de mi recta. Vamos a poner aquí en todo el medio, ahí en mi recta, el punto P. Por lo tanto, lo que me están diciendo, la condición es que distancia de pi a la recta R tiene que ser lo mismo que la distancia del nuevo plano que yo quiero calcular, pi' a R. Eso es lo que me dice el ejercicio. Tienen que ser en este caso a la misma distancia, nos lo dicen ahí. Ahora, la distancia del punto del plano a la recta tiene que ser exactamente la distancia del plano al punto P. ¿Por qué? Por ser la recta paralela al plano. Por lo tanto, cualquier punto que yo coja de mi plano siempre va a estar a la misma distancia. Claro, ¿qué ocurre entonces con mi otro plano? Pues que tiene que ocurrir exactamente lo mismo, que la distancia de mi plano pi' tiene que ser a R, tiene que ser la misma que distancia de ese plano al punto P. Por lo tanto, estas son iguales también. Entonces, yo ya tengo la distancia del punto al plano, que ya me la han hecho calcular, distancia de P a pi, ya hemos calculado que esto es igual a raíz de 3. ¿Qué sé de mi plano? De pi', vamos a calcular ahora esta otra distancia, pero para eso necesito conocer antes el plano, ¿vale? Voy a dejarlo puesto arriba. Yo lo que sé de mi plano, pi', es que tiene que ser paralelo a mi recta y por lo tanto también es paralelo al plano pi. Dos planos paralelos coinciden en la parte de las variables, es decir, que x menos y más z tienen que ser exactamente con los mismos coeficientes, ¿de acuerdo? Porque sus vectores normales son iguales y recordar que el vector normal es el 1 menos 1, 1 en este caso. Ahora, lo que no sé en este caso es el término independiente, por lo tanto voy a llamarlo D.
igual a 0. Este es el plano que yo quiero calcular. ¿Qué me falta calcular? SD. Pues vamos a conseguirlo con lo que queremos calcular nosotros. Queremos calcular la distancia de pi' a P. Pues calculamos con la fórmula. La fórmula me dice, voy a ponerlo bien, la fórmula me dice que lo único que tengo que hacer es coger la ecuación del plano y sustituir el punto. Por lo tanto, sustituyo el punto, 1 menos 1 más 1 y más d. Ahora tengo esa d. Todo esto partido la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y nosotros sabemos que esta distancia tiene que ser igual a otra, es decir, igual a raíz de 3. Hacemos las cuentas, nos queda en la parte de arriba 3 más d en valor absoluto, tiene dividido entre 3, raíz de 3 y raíz de 3. Ese raíz de 3 pasa multiplicando, por lo tanto me queda 3 más d y me queda directamente raíz de 3 por raíz de 3, 3. De aquí lo tenemos, son dos posibilidades, o que 3 más d es igual a 3 o que menos 3 menos d es igual a 3. Cuando tenemos en valor absoluto lo que hacemos es que me quedo con el positivo o me quedo con el negativo. Si me quedo con la parte de arriba, lo que me está quedando es que directamente que d es igual a 0. Si d es igual a 0, entonces tengo que el plano, vamos a ponerlo, entonces si d es igual a 0, entonces el plano pi será de la forma x menos y más z igual a 0. Pero ese es el plano que yo ya tenía, es el del ejercicio, por lo tanto este no me vale. Y sin embargo, si voy a la de abajo, lo que me queda es que d es igual a menos 6. Por lo tanto, el plano pi' que yo quiero calcular es de la forma x menos y más z menos 6 igual a 0. Y ya tengo el plano que yo estaba buscando. Este ya es el plano que verifica la condición que nos decía el problema. Como veis, muy sencillo. Bueno, pues el ejercicio 3 nos dice, dada la función f de x igual a x por elevado a menos x, determínense su dominio de definición, asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, intervalos de concavidad y convexidad y puntos de inflexión. Además nos dice, esbócese también su gráfica. Vale, pues empezamos con el dominio de la función. Dominio. Para ello lo que tengo que hacer es coger mi función f de x igual a x por elevado a menos x y ver dónde falla. Vale, voy a reordenarla y como tengo una potencia negativa, lo que puedo hacer es escribir es esto como x partido e elevado a x. Y una vez que ya es una función de tipo racional, ya sé que estas funciones fallan donde el denominador sea 0, es decir, donde e elevado a x sea igual a 0. Pero una exponencial nunca puede ser 0. Por lo tanto, tengo que no hay puntos problemáticos, no tengo solución para esa ecuación. Y por lo tanto, el dominio de f es igual a todos los números reales. No hay ningún punto problemático. Y por lo tanto, con eso ya tendría el dominio. Vale, lo siguiente que me piden son las asíntotas. Pero como me pide representar la gráfica, voy a calcular previamente los puntos de corte con los ejes. Puntos de corte con los ejes. Para ello lo que tengo que hacer es calcular los cortes con el eje Y y con el eje X, ¿vale? Puntos de corte. Empiezo con el eje X. Con el eje X lo que tengo que hacer es coger mi función f de x e igualarla a 0. Es decir, tengo que coger x partido e elevado a x y lo igual a 0. Como el denominador no puede ser 0, directamente x igual a 0 y el punto de corte es el 0,0. ¿De acuerdo? Si hubiera dejado la función como estaba, x por elevado a menos x, de aquí también tendría que al igualar a 0, o x es igual a 0, o e elevado a menos x es igual a 0. Y de nuevo tengo una exponencial igualada a 0, lo cual es imposible, y me hubiera salido exactamente el mismo punto, el 0,0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nada, eso sería exactamente lo mismo. Vale, los cortes con el eje Y, lo que tengo que hacer es calcular f de 0. Es decir, 0 por e elevado a menos 0, por ejemplo, o directamente 0 partido e elevado a 0, es decir, 0 partido 1, directamente 0. Como veis, me va a salir el 0, 0, porque recordad, el 0, 0 está en los dos. Y por lo tanto, ya tendría directamente los puntos de corte. Ahora ya sí paso a las asíntotas. Asíntotas. Voy a empezar con las asíntotas verticales. Vale, para calcular las asíntotas verticales lo que tengo que hacer es encontrar un x sub 0 perteneciente a los números reales, x sub 0 perteneciente a los números reales, tal que el límite, cuando x tiende a x sub 0, él o al menos alguno de sus laterales, el límite por la izquierda o el límite por la derecha, me da igual cuál de ellos, ¿vale?
voy a poner límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, o el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de nuestra función también, uno de ellos me salga al menos más o menos infinito. ¿De acuerdo? Más o menos infinito. Pero eso solo ocurre en puntos problemáticos. Como yo no tengo ningún punto problemático en el dominio, ningún tipo de punto que me dé problemas ahí, tengo que no existe ese valor. Y por lo tanto la conclusión es directamente que f no tiene asíntotas verticales. Asíntotas verticales. ¿De acuerdo? Esto es imposible. Esto no se da y esto tampoco se da. ¿De acuerdo? Es imposible. Ya tengo que no hay asíntotas verticales. Vamos con las asíntotas horizontales. Voy a cambiar de diapositiva. Asíntotas. En este caso asíntota, que esta solo puede ser una. Horizontal. Vale, con respecto a la asíntota horizontal tenemos que tener mucho cuidado porque estoy trabajando ahora con una función exponencial. En las funciones exponenciales tengo que distinguir qué ocurre en el más infinito y en el menos infinito. Por lo tanto, voy a estudiar el límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función x partido e elevado a x. Y de aquí tendría que esto lo que me ocurre es que me sale una indeterminación del tipo infinito partido infinito. Arriba se va al infinito y abajo elevado a más infinito sigue siendo más infinito. Por lo tanto, lo que voy a hacer es resolver esta indeterminación. Con la función que estoy trabajando voy a resolverlo por la regla del L'Hopital. ¿Vale? Voy a ponerlo bien, que se me ha movido eso. Regla del L'Hopital. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es el límite cuando x tiende a más infinito, y en la regla del L'Hopital lo que me dice es que derivo el numerador 1 y derivo el denominador. Y sería ella misma. La derivada de la exponencial es ella misma. Por lo tanto, lo que tengo es que ahora esto me queda 1 partido elevado a más infinito, que es más infinito, es decir, esto sería 1 partido más infinito, directamente esto me sale 0. Y por lo tanto, ya tengo que, sí tengo asíntota. Y igual a 0 sería la asíntota. Pero cuidado, esto ocurre en el más infinito. No me va a pasar lo mismo en el menos infinito. Mirad, límite cuando x tiende a menos infinito de nuestra función, y voy a poner la que me pone el enunciado. Porque fijaros, ahora lo que ocurre con esto es que ahora si sustituyo el menos infinito, esto sería menos infinito por e elevado a menos menos infinito. ¿Vale? Voy a ponerlo todo. Menos menos infinito. Es decir, menos infinito por e elevado a más infinito. Esto es menos infinito por más infinito. Y menos infinito por más infinito, menos por más me sale menos, y esto me saldría menos. Por lo tanto, directamente tengo que este límite no me ha salido finito. Y con lo que tengo es que entonces no tendría asíntota horizontal en menos infinito. ¿De acuerdo? Porque esto me ha salido menos infinito. Es decir, que f tiene asíntota horizontal. Asíntota horizontal. En este caso, de ecuación, igual a 0, que la tengo puesto justo arriba. Pero cuidado, solo para la parte del más infinito. Ya estoy viendo que cuando me voy al menos infinito, ¿vale? Voy a hacer un esbozo muy rápido. Sé que cuando me acerco por el más infinito me voy a ir al 0, ¿de acuerdo? Tengo que estudiar si por encima o por debajo, pero sin embargo, cuando me voy al menos infinito, mi función se va a menos infinito, va para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tendré que ver si me acerco por aquí o me acerco por aquí. Para ello lo que voy a hacer, voy a quitar esto, es estudiar qué ocurre en la función con valores suficientemente grandes. Voy a coger, por ejemplo, x igual a 100, y lo que voy a hacer es comparar el valor de la asíntota, f de 100, con el valor, el valor de la función con el valor de la asíntota horizontal, con y igual a 0. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es calcular. De aquí lo que me queda es, sustituyendo en mi función, es 100 por e elevado a menos 100. Ahora, lo que me interesa es que esta cantidad es positiva. Una exponencial elevada a un número negativo, me da igual, sigue saliendo positiva. Estoy diciendo que esto es 1 partido elevado a 100. Positivo entre positivo me sale positivo, por lo tanto positivo. Y estoy multiplicando por 100, es decir, que este producto me sale positivo. Eso lo hago porque estoy comparando precisamente con el 0. Ya tengo que esto es mayor que 0. Por lo tanto, f es mayor que la asíntota en estos valores, ¿de acuerdo? Y por lo tanto dibujaré la función por encima de mi asíntota horizontal. ¿De acuerdo? Entonces eso lo utilizaré luego en el esbozo de la gráfica, ¿vale? Voy a dejar marcado eso ahí. Vale, cambio de diapositiva y ya solo nos falta calcular los extremos relativos, el crecimiento, el decrecimiento, la curvatura y la concavidad y la curvatura, la concavidad y la convexidad y los puntos de inflexión. Entonces tengo f de x y voy a calcularlo todo. X por elevado a menos x. Calculo la derivada primera, f' de x.
Es un producto, por lo tanto, derivada de la primera, 1 por la segunda sin derivar, elevado a menos x, más la primera sin derivar, x por derivada de la segunda, elevado a menos x ella misma, por la derivada de lo de dentro, por menos 1. Es decir, que me queda elevado a x menos x por elevado a menos x. Y lo mismo con la derivada segunda, f segunda de x tendría que sería derivar esta de aquí, la derivada de la exponencial ella misma, vale, cuidado, aquí me he dejado el signo y he dicho la derivada de la exponencial ella misma, pero, vale, he dicho lo del signo y sería con un menos delante, elevado a menos x por la derivada de lo de dentro. Y luego esta vuelve a ser un producto, menos elevado a x y luego exactamente lo mismo, menos x por elevado a menos x con un menos 1 que me sale aquí, ya si os parece directamente pongo más. Vale, voy a sacar factor común en cada una de ellas y esta me queda elevado a x por 1 menos x. Y esta otra me queda, sería elevado a x, voy a ponerlo todo, elevado a menos x, y en esta también elevado a menos x, que me he empeñado, y 1, perdón, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 y más x. Es decir, que me quedaría elevado a menos x, menos 2 más x. Vale, empiezo con la primera, con la derivada primera, donde voy a calcular el crecimiento del decrecimiento, crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Y también voy a calcular los extremos relativos todo junto. Entonces lo que hacemos es coger nuestra función, la derivada primera, f' de x, y lo que hacemos es igualarla a 0, elevado a menos x por 1 menos x es igual a 0. Como la exponencial ya hemos dicho que no puede ser 0, de aquí lo único que tengo es que 1 menos x tiene que ser igual a 0. Y por lo tanto x igual a 1. Vale, esto es un posible extremo relativo. Lo que hago es, cojo recta real y estudio qué le pasa a la derivada antes y después de este valor. Como no tenía puntos problemáticos, no tengo nada más que añadir. Por lo tanto, R aquí. Y lo que hago es estudio qué le ocurre a la derivada antes, por ejemplo en el 0, y qué le ocurre después, por ejemplo en el 2. Y sustituyo aquí. Vale, si sustituyo aquí, lo que ocurre es que en la primera me va a salir positivo, pero en la segunda esta parte me va a quedar negativo, porque me queda 1 menos 2, me queda negativo. Por lo tanto, en este caso me queda negativo. Por lo tanto, positivo y aquí negativo. Por lo tanto, positivo y aquí negativo, creciente y decreciente. Ya tengo qué es lo que le ocurre a la función. F es creciente en el primer intervalo, desde el menos infinito hasta el 1, y sin embargo, y es decreciente en el segundo intervalo, desde el 1 hasta el más infinito. Bien, y por lo tanto, x igual a 1 es un máximo relativo. Es un máximo relativo, ¿vale? Voy a quitarlo porque voy a poner antes otra cosa, como me va a caber poco. Entonces lo que necesito es, como voy a representar este punto, el x igual a 1, necesito calcular la coordenada ahí. Entonces necesito calcular f de 1. Si calculamos f de 1, esto sería 1 por elevado a menos 1. Haciendo las cuentas, esto lo tenía por aquí, esto sale 0,37, ¿vale? Por lo tanto, voy a poner ya directamente como conclusión, voy a quitar esto, que el 1,037, este es un máximo relativo. Es un máximo relativo. Y ya lo tengo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tengo el máximo relativo. Y lo siguiente sería la curvatura, que la voy a poner también aquí, curvatura. Vale, para la curvatura y los puntos de inflexión, lo que tengo que hacer es coger mi derivada segunda, f segunda de x, que era elevado a menos x por menos 2 más x, y lo que hago es igualarla a 0. De aquí exactamente lo mismo, la exponencial no puede ser 0, por lo tanto directamente menos 2 más x es igual a 0, y de aquí lo que tengo es x igual a 2. ¿Vale? Este es el posible punto de inflexión. Y lo que hago es exactamente lo mismo. Cojo la recta real, R, y lo que hago es, cojo aquí el menos 2, no, el 2. El 2. Y lo que hago es estudiar la derivada segunda antes, por ejemplo, otra vez en el 0, y después, por ejemplo, en el 3. Y hacemos las cuentas, sustituimos los dos valores. Vale, si sustituyo el 0, lo que ocurre es que me sale negativa, por lo tanto, función convexa. Sin embargo, si sustituyo el 3, aquí me sale positiva por positiva, aquí la función es cóncava. Y ya tendré directamente que f es convexa en el primer intervalo, sí, en menos infinito, 2, y sin embargo f es cóncava
en el segundo intervalo, en el 2, más infinito. Y lo único que me queda es coger el punto, el 2, y calcular su coordenada y. Para calcular su coordenada y me vuelvo a ir a la función original, ¿vale? Y haciendo las cuentas sustituyendo el 2, este sale el 0,27. 0,27, ¿vale? Esto de aquí es un punto de inflexión, ¿vale? Que por no cambiar casi no me cae. Es un punto de inflexión. Y con esto ya tengo todo lo que me piden para calcular, ¿de acuerdo? Ya tengo la curvatura, los puntos de inflexión, la monotonía, el crecimiento y el decrecimiento y los extremos relativos. Vale, vamos a la representación, cambio de diapositiva. Vale, aquí ya he puesto unos ejes y voy a poner los puntos que me hacen falta. Vale, fijaros que ya he marcado de forma diferente porque lo que voy a hacer, el eje X, lo voy a hacer de 1 en 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? No me hace falta más, pero sin embargo para el eje Y voy a ir de 0,1 en 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, voy a marcarlo solo de 0,2 en 0,2, aquí estaría el 0,2, aquí tengo el 0,4 y aquí tengo el 0,6, ¿de acuerdo? Porque este sí que va muy de poco en poco. Vale, voy a marcar los puntos que necesito. En este caso necesito marcar el 0,0, que era el punto de corte. Yo ya sé que mi función, voy a cambiar de color, mi función pasa por aquí, el 0,0. ¿De acuerdo? Luego además tengo una asíntota horizontal, ¿vale? Y la voy a marcar, por ejemplo, en verde, que yo creo que se va a ver bien, ¿vale? Vamos a cambiar esto. Y lo que sé es que tengo una asíntota horizontal, pero solo para esta parte, ¿de acuerdo? Y la voy a poner ahí, ¿vale? Me ha quedado un poco ahí. Decía y igual a 0 es la asíntota, pero solo para la parte del infinito, del más infinito. Esto es y igual a 0. Ahora, sé que mi función se acerca, en este caso, a la asíntota, por el más infinito, solo por la parte positiva. Por encima. Por ahí habíamos dicho, ¿de acuerdo? Es decir, que justo al final representaré eso y tendré que tenerlo en cuenta. Vale, más cosas que tenía, porque no tengo en principio más asíntotas. Tenía un máximo. El máximo, que era en este caso el 1,037. Y luego tenía el punto de inflexión. Punto de inflexión. ¿De acuerdo? Voy a dejarlo así. Que este era el 2,027. Vale, esos dos puntos tengo que representarlo. Entonces represento el 1,037, que estaría más o menos, voy a hacerlo con la línea discontinua para que lo veáis bien. Entonces sería el 1,037, estaba diciendo más o menos por ahí, por la mitad, ¿de acuerdo? Ese sería mi punto. Entonces de ahí tendría, ¿vale? Voy a quitarlo ya que ya lo habéis visto. Entonces sería más o menos, estaba diciendo, por ahí mi punto. Y luego el otro es el 2, 0,27. Pues me pasa exactamente lo mismo. Y perdón, voy a ponerlo más arriba porque está diciendo que es casi subiendo. Ahí, vale, que me queda un poco bajo. Y el otro es el 0,27, casi llegando al 0,3. Es decir, que estaría más o menos por aquí. Vale, este punto sé que es el máximo, entonces este hace algo así. Y en este punto cambia la curvatura, que tengo que pasar de convexa, que ya me está saliendo, a pasar a cóncava. Y luego voy a utilizar el crecimiento y el decrecimiento. Yo sé que desde el menos infinito hasta el 1 tengo que hacer la función siempre creciente. Es decir, pasando por el 0, tengo que hacer esto que vaya creciendo hasta llegar a mi punto. Más o menos una cosa, ahí sería, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ya tendría, haciéndola, en este caso si veis además convexa, ¿vale? Voy a ponerla, que me he movido un poco. Vale, estaba diciendo que lo haría más o menos así, ¿vale? Donde voy haciéndola curvada, ¿de acuerdo? Luego, tengo que hacerla ya siempre decreciente. Voy haciendo decreciente de tal forma que aquí lo voy haciendo convexa porque a partir del 2 ya sé que la función es cóncava. Y a partir de aquí voy haciendo una función cóncava que, si os dais cuenta, voy aproximando poco a poco a mi asíntota, ¿de acuerdo? Sin tocarla. Y con esto ya tendríamos precisamente la representación de nuestra función. No tengo nada más que poner, ya todo, si os dais cuenta, se verifica, por lo tanto ya tengo representada mi función. No hay nada más que hacer, este ejercicio era bastante más largo, ¿vale? Vamos al ejercicio 4, que es un poquito más corto. El ejercicio 4 tiene dos apartados. El primer apartado nos pide calcular el siguiente límite. Entonces, para calcular este límite, lo primero que voy a hacer es sustituir x igual a 0. ¿Vale? Entonces me queda e elevado a 0 menos coseno de 0 y todo esto partido, vamos a ponerlo bien, todo esto partido decía logaritmo neperiano de 1 más 0. Es decir, que me queda elevado a 0 es 1, el coseno de 0 también es 1 y todo esto partido logaritmo neperiano de 1. Es decir, que me queda arriba 0, por lo tanto indeterminación,
y abajo también 0, lo que decía indeterminación del tipo 0 partida 0. Para resolver esta indeterminación, lo que voy a hacer es utilizar la regla del L'Hopital, ¿vale? Vamos a ponerlo, regla del L'Hopital. Entonces, para utilizar la regla del L'Hopital, lo que tengo que hacer es derivar el numerador y derivar el denominador, ¿vale? Esto no es una derivada de un cociente, es la regla del L'Hopital que me dice que tengo que derivar el numerador y luego derivo también el denominador. Vale, entonces vamos a poner límite cuando x tiende a 0 y derivo el numerador, decía. La derivada de elevado a x es ella misma, menos derivada del coseno, que es menos el seno. Y todo esto partido derivada del denominador en este caso. Derivada del logaritmo neperiano, 1 partido lo que hay dentro del logaritmo neperiano por, aplicando la regla de la cadena, derivada de lo de dentro, 1. Hacemos las cuentas y arriba nos queda, bueno, límite cuando x tiende a 0, y decía, arriba me queda e elevado a x más seno de x. Y todo esto partido 1 partido 1 más x. Vuelvo a sustituir para ver si hemos conseguido resolver la indeterminación. Entonces me quedaría arriba e elevado a 0 más seno de 0. Y todo esto partido 1 partido 1 más 0. Es decir, que me queda elevado a 0, 1, más seno de 0, que es 0, y todo esto partido 1 partido 1. Es decir, 1 partido 1 otra vez, es decir, esto me sale 1. Por lo tanto, ya he conseguido calcular este límite que me pedían. Muy sencillito. Vamos con el apartado B, cambio de diapositiva. En el apartado B me dicen calcular esta integral. Vale, como tengo una función dentro de otra función, tengo el logaritmo neperiano que está dentro de una potencia, lo que voy a resolver es, o voy a intentar resolver esta integral mediante el método de sustitución. Voy a llamar t a lo que está dentro de la potencia, es decir, al logaritmo neperiano. Y por lo tanto, derivo esta expresión. La derivada de t es 1. Como en esta parte estoy derivando con respecto a t, me sale 1 diferencial de t. Y en la otra parte sería 1 partido x. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido x y diferencial de x. Despejo el diferencial de x y me quedaría diferencial de x es igual a x diferencial de t. Vale, aplico mi cambio. Entonces tengo integral de, voy a ponerlo mejor, decía integral de logaritmo neperiano, este elevado al cuadrado, partido x, y el diferencial de x ahora es x diferencial de t. De tal forma que si os dais cuenta, x con x se va y me queda nada más la integral de t al cuadrado diferencial de t. Vale, esta integral ya es muy sencillita de calcular y lo que tengo es que me quedaría directamente t al cubo partido 3 más la constante de integración porque ya he integrado, ¿vale? Voy a continuar debajo y lo único que tengo que hacer es deshacer mi cambio. Aquí lo que voy a utilizar es que t es igual al logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, lo que tengo es que esto me sale logaritmo neperiano de x todo elevado al cubo partido x, voy a ponerlo bien, partido x más la constante de integración. Y ya he calculado mi integral, ¿vale? Lo que tenemos que poner además es que la c pertenece a los números reales, ¿vale? Indicamos que esta es la constante de integración, ¿vale? Y ya está calculada la integral. Un ejercicio muy facilito, ¿vale? Vamos con el ejercicio siguiente. La variable aleatoria IMC, índice de masa corporal de modo abreviado, de las personas adultas en un determinado país sigue una distribución normal de media 26 y desviación típica de 6. Si tener un índice de masa corporal superior a 35 significa ser obeso, encontrar la proporción de personas adultas obesas en ese país. Vale, entonces este es un ejercicio de distribuciones y me están hablando que tengo una distribución normal. Entonces voy a llamar a mi variable aleatoria x que mide el índice de masa corporal. Por lo tanto, en este caso lo que tengo es que x es una variable aleatoria que mide el índice de masa corporal. El que ha llamado IMC. Entonces me está dejando bien claro que esta distribución es esta variable aleatoria es sigue una distribución normal de media mu y desviación típica sigma. Y me están diciendo cuánto vale la media. La media me están diciendo que es igual a 26 y la desviación típica es igual a 6, ¿de acuerdo? Como es un índice, no tiene medida, por lo tanto lo dejo así. Vale, a partir de aquí me dicen que calcule la proporción de personas que son obesas. Es decir, quiero calcular la probabilidad de que escogida una persona al azar, ¿de acuerdo? Una persona al azar tenga un índice de masa
corporal superior o igual a 35, porque con 35 ya me están diciendo que es obeso. ¿De acuerdo? Quiero saber, en este caso, cuál es esta proporción. El porcentaje de personas, la probabilidad de personas que lo verifiquen. Vale, entonces yo tengo que mi distribución es una normal de media 26 y desviación típica 6. Y lo que quiero utilizar es la tabla de la normal que nos dan en nuestro examen. Y la tabla de la normal nos dan siempre la normal estándar, la 0,1. Para ello lo que voy a utilizar es esta relación, ¿vale? Voy a llamar z esta, porque lo que tengo es que si tomo como z igual a x menos mi media partido en mi desviación típica, esta precisamente sigue una distribución normal 0,1 y puedo utilizar esa tabla que me están dando, ¿de acuerdo? Vale. Entonces lo que hago es utilizar el proceso de tipificación. Lo que tengo es que esta probabilidad es x menos la media partido la desviación típica. Esto es mayor o igual que 35, quitando mi media, partido mi desviación típica, 6. Y con esto lo que tengo que esto es igual a la proporción de z mayor o igual que 20, esto tengo que hacer 35 menos 26, es decir, 9 partido 6. Esto me sale directamente la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,5, era directamente, sí, 1,5, que lo tenía por ahí apuntado. Vale, como estoy calculando mayor o igual, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,5. Y ya con esto, este es el dato que sí puedo buscar en la tabla de la normal, porque en la tabla de la normal siempre nos están dando, ¿vale? Voy a hacerlo muy rápido, la campana de Gauss, aquí tendría el 0, aquí tendría el 1,5 y esto es lo que me dan precisamente en mi tabla, que es lo que voy a buscar, ¿de acuerdo? De aquí lo que tengo, que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que sea, busco en la tabla de la normal, ¿vale? Que la tengo por aquí, esto me sale que es 0,9332, ¿vale? Y si hacemos las cuentas, esto nos sale directamente 0,668. Y ya tengo precisamente la proporción, ¿de acuerdo? Un 6,68% de la población, en este caso, sería obesa. Y ya está, ya tengo el ejercicio 5, no había nada más que calcular, ¿vale? Bastante para un ejercicio de selectividad, ¿de acuerdo? Entonces, en próximos vídeos haremos también más ejercicios de selectividad y...